Si bien la cetrería mayoritariamente es una actividad lúdica, hay personas que tienen por oficio el manejo de los halcones y las aves de volatería. Es el caso de los halconeros en los aeropuertos y las bases aéreas. Solamente antes de salir de los aviones, va el halcón, o está el halconero, mira a ver si hay algún bando de aves. Si hay aves, pues se suelta el halcón y lo que hacen es más bien ahuyentarlas. Una vez tienen la casualidad de que puedan capturar alguna, pero más bien siempre que ven el halcón las piezas o se van o se quedan posadas en el suelo y no se mueven, entonces los aviones pueden salir. El trabajo principal del halconero en el aeropuerto es impedir que las palomas y toda clase de pájaros vuelen por las inmediaciones en el momento del despegue o aterrizaje de los aviones. De este modo se tratan de evitar los posibles accidentes producidos por el impacto de cualquier pájaro en pleno vuelo. Porque también mi obligación y mi misión es, si hay un impacto de un ave, analizar qué pájaro ha sido el que ha tenido el impacto con el avión, ¿no? Si ha sido un buitre, pues ha sido un milano, ha sido una alondra, cualquier pajarillo, pues hay que analizarlo. Es la velocidad, lleva una velocidad tremenda, entonces un pájaro que pesa 1 kilo, el impacto es tremendo. Vienen porque es que aquí hay mucho cultivo y al haber cultivo, pues el tiempo de la siembra vienen a picotear la siembra y cuando cosechan, pues muchos trozos que no coge la cosechadora vienen a comer y son las dos partes conflictivas que tenemos. Y luego tenemos otras 2 partes más, que es en tiempo de invierno y en verano. Invierno porque pasan las aves migratorias hacia el sur, a los tipos más cálidos, los terrenos más cálidos, y luego cuando suben para el norte, cuando vienen ya otra vez el verano. La tanería es el pájaro que tome altura, tornos, que tome una altura determinada y luego intentaremos sacar una pieza para que la capture. Siempre que la he visto ya. ¡Hop, hop, 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 hop! Llevo en la mano un halcón peregrino hembra de cuatro mudas, de raza Nebli, es decir, del norte de Europa. Y entonces ahora vamos a intentar cazar mano por mano perdiz, y en concreto en la modalidad de empuesta. La forma de caza consiste en la perdiz va peonando por el suelo, entonces el halcón debe de verla nada más quitarle la caperuza, debe de mirar y verla andando. Y entonces ya seguidamente tirarse por ella, pegado al suelo, en vez de la modalidad por altanería, que consiste en subir alto y caer en picado. Entonces el halcón va pegado al suelo hasta que la coge. Hop, hop. Ya que la garra del halcón es muy diferente a la de muchas aves de presa. Los dedos son mucho más largos que los de otras aves de presa. Veis aquí el dedo central, que es muy largo, con objeto de tener más campo para agarrar a las aves en el vuelo. Esta parte de aquí es la parte posterior, que es el dedo más corto y más grueso de la pata del halcón, que es el más robusto y por tanto con el que puede pegar mejor la cuchillada. Las mudas, todos los años los halcones cambian de pluma. Hay mucha diferencia entre un pollo, es decir, un halcón del año, que tiene un color más o menos marrón, como estas plumas de aquí, se ven, y luego el color azulado que se les pone con la primera muda. Con la primera muda cambian al plumaje de adultos, entonces tienen, como veis, un color un poco azulado grisáceo. Coge el pajarito. Primero Tito. Tito es bueno, ¿eh? El entrenamiento de las aves de cetrería pasa por sacarlas a volar con regularidad, para que la comunicación con el cetrero sea fluida. La jornada comienza por recoger las aves, encaperuzarlas y pesarlas, a fin de saber el hambre que tienen. Si estuviera por encima de su peso, pues el pájaro haría un poco lo que quisiera, ¿no? Que
cogería y más que nada se iría a divertir, a volar y a divertir, y no te haría caso de las señales que tú les tienes acostumbrados. Uno de los tipos de cacería más hermosa por el desarrollo de la persecución y la belleza de los movimientos es la caza con halcón. La paloma, veloz y acrobática, intenta escapar del ataque del halcón, que se lanza en picado vertical para derribarla con un certero impacto. Hay cetreros que los recogen con el guante en el suelo. Yo prefiero que me venga ya a mí. Estos animales se suelen cubrir mucho porque no quieren que los molestes para comer. Se piensan que les vas a quitar la comida enseguida, entonces se intentan cubrir. Les gusta mucho pelar también. Las plumas, para ellos es un hobby. El pelar les encanta. Bueno, pues ya se ha acabado aquí la recompensa. Espera, que eso lo grabaremos viéndole la cara. Porque se ha quedado un poco insatisfecha, entonces quiere más comida. Y sabe que ahora después de comer, lo siguiente va la caperuza. Se debaten porque no quieren la caperuza. Vaya, lo perdí. Pues que se nos ha ido el escocés, entonces vamos a mirar en qué posición más o menos está, en qué ángulo, a ver si... Vamos, esto es lo que se suele decir que se ha ido, ¿no? Puede volver, vamos, muy alto, pero vamos. Lo enchufamos, nos da señal, conforme se aleja nos da menos señal, nos indica que está más separándose de nosotros. Sube. Ah, medio puerta aquí detrás. Tiene que estar por aquí detrás. El halcón, que no ha cumplido con el objetivo propuesto, es castigado por el cetrero. Pica un poco del señuelo y luego se le raciona la comida. Bueno, otro que ha salido espantado. ¡Ale! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ay! ¿La has cogido? La cuida. Viene otra. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ah! Venid para aquí. Bien. Pues hombre, los vuelos a -1, los demás pájaros han volado muy bien. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.